de Dios es un Dios de control. No la estoy cancelando, pero en nuestro enfoque de salud mental, en Proyecto Hermes, es importante tener cuidado porque las palabras importan y porque reflejan mucho más. Una frase refleja el entretejido de ideas, de conclusiones, de experiencia de vida. Entonces, las palabras importan, las palabras pesan, ¿no? Y las palabras pesan desde Génesis 1, en el que Dios dice la palabra y sucede. La palabra de Dios hace que suceda lo que dijo. En el imaginario, en la cosmovisión, cosmogonia de los hebreos en Génesis. Las palabras importan y entonces de momento pienso en la frase que en iglesia o en nuestra vida cotidiana decimos Dios es un Dios de control, porque hay que tener conciencia de que como seres humanos necesitamos el control. Es tendencia humana querer controlarlo todo, quererlo saber todo, querer averiguarlo todo. Es tanto de nuestra identidad humana que desde las historias de origen, en este caso por la Biblia, en el Génesis, todo se viene al caño porque el ser humano quiere controlar más de lo que puede, el ser humano quiere saber más de lo que puede procesar, el ser humano quiere cargar con más de lo que está hecho para cargar, el ser humano quiere ir más allá de los límites saludables de su propia existencia. Y en esa dinámica, cuando sucede, por ejemplo, una infidelidad, a veces tenemos esa necesidad de saberlo todo, de indagar, de espiar, de buscar. Cuando tenemos dudas de esto, de aquello, cuando estamos teniendo algún conflicto e indagamos y buscamos más. Existen hasta memes de esos, totalmente, puedes identificar varios. Ahora mismo me acuerdo de cada vez que se le pregunte a Google por algún síntoma, ¿no? Me tiembla el ojo, guapango ocular, este, me duelen las rodillas, cáncer de rodillas, o sea, es esa situación en la que nos extrainformamos, de modo que incluso vamos más allá, nos extrainformamos y es tan parte de la naturaleza humana que lo vamos a encontrar, como estamos hablando desde la Biblia, pero, o sea, lo vamos a encontrar incluso como tema principal de los textos de orígenes, de las historias, los relatos de origen. El ser humano busca controlar lo más que pueda. Desarrolla la fantasía de control total. Y entonces, con esa dinámica, con esos antecedentes, ahora escucha la palabra o escucha que uno diga, Dios es un Dios de control, ¿no? Y fíjate, no me estoy metiendo con la frase Dios está en control, tampoco me estoy metiendo con la otra, pero no estoy hablando de Dios está en control, ¿no? Porque esta tiene un tinte más para nuestra tradición cristiana, tiene un tinte más sobre soltar, que de hecho es lo que buscamos con el pasaje de hoy. El arte, la sabiduría, el trabajo, el buceo profundo de llegar a la conclusión, Dios está en control, yo no, ajá. Pero Dios es un Dios de control, se utiliza más para poder justificar nuestro propio control. En este caso, por ejemplo, en la iglesia. Pero luego se proyecta y Dios es un Dios de control en esta casa, en la naturaleza y en esta casa, en la naturaleza y en este trabajo, en la naturaleza y en mi vida. Dios es un Dios de control y luego procedemos a definir qué es control, ¿no? Entonces, como Dios es un Dios de control, aquí no dejamos correr niños en la iglesia. Como Dios es un Dios de control, aquí el pecado es pecado, esto va al cielo, esto va al infierno, esto está bien, esto está mal, esto enorgullece a Dios, esto decepciona a Dios, esto es santo, esto es profano, es uno o es otro, ¿no? Y ponemos en lucha cosas que en realidad van de la mano, cosas que en realidad se pueden experimentar a la vez y una no cancela la otra, contradicciones aparentes, donde en realidad no hay una contradicción, ¿no? Luchas también
batallas uno contra el otro cuando en realidad esos dos se complementan o se viven al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Dios es un Dios de control. Aguas. Eh, eh, Aparte de que, ¿dónde está el pasaje de la Biblia donde diga que Dios es un Dios de control? Capaz que sí está, pero yo no creo. Es más fácil que encontremos, aunque sean paráfrasis o con distintos términos, que Dios está en control, que Dios tiene el control. Ahora, ¿por qué estoy hablando de que pongamos en duda con qué pensamiento, con qué trasfondo histórico, con qué trasfondo de vida decimos o las personas dicen, Dios es un Dios de control, ¿no? Yo por lo menos cuando lo usaba en mi adolescencia cristiana, yo creo que lo usaba en ese tenor. Y no estoy diciendo que como yo lo usaba, todo el mundo lo usaba y lo usa. Lo que pasa es que yo lo aprendí, ¿no? Y no lo aprendí de una persona, lo aprendí de un colectivo, de una suma de predicadores, de pastores, de una suma de maestras de escuela dominical, de una suma, y no lo digo porque ese es el rol del hombre y de la mujer, es que ese es el rol que se le daba, ¿no? La mujer, vaya que se ha ido abriendo paso en el discurso religioso en la iglesia, pero Dios mío, sigue siendo una batalla, ¿no? Entonces yo tenía pastores, una que otra pastora, predicadores, lo fue aumentando, predicadoras, maestras de escuela dominical, uno que otro maestro, etcétera. Bueno, en esa dinámica es en un colectivo donde uno aprendió a decir Dios es un Dios de control para después proceder a ponerle un control humano, un control propio a las cosas, a cómo deberían ser, a cómo yo debería ser también, a cómo deberían ser las demás personas. Y entonces decir, Dios es un Dios de control, soy hija de Dios, por lo tanto yo conozco el control y todas esas marañas por las que nos vamos en un bucle y llegamos a situaciones en las que situaciones de vida en las que para honrar a Dios, en las que para poder expresar nuestra fe, para ser parte de una iglesia, tenemos que cercenar nuestra personalidad, tenemos que limitar nuestro yo honesto, nuestro yo pleno, tenemos que ocultar las emociones difíciles, las emociones negativas, no malas, no hay emoción mala. Tenemos que poner en jaque nuestra salud mental, en aras de ser un buen siervo y fiel, en aras de ser una cristiana de buen testimonio, en aras de ser alguien que se gane el cielo, que se evite el infierno, en aras de ser un buen testimonio y evitar ser piedra de tropiezo. Es una cosa bien agotadora. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nos toca Eclesiastés 8, versículos del 8 al 10 y al final. Y tiene como subtítulo, hay cosas que no tienen sentido. Hay cosas que no tienen sentido. El predicador dice en el versículo 10, también he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo, la alaban el día de su entierro. Y en la ciudad donde cometió su maldad, nadie después lo recuerda. No a la persona, sino la maldad que cometió. Y esto no tiene sentido, porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Así resulta que el que peca y sigue pecando vive muchos años. Lo que yo sabía, y lo ponen entre paréntesis en el texto, lo que yo sabía es que a los que honran a Dios, Proverbios, esto suena a Proverbios, lo que yo sabía es que a los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él, les va bien, y que por el contrario a los malvados les va mal y su vida pasa como una sombra. Eso es lo que yo sabía, porque no muestran reverencia ante Dios, se cierra el paréntesis. Y así se da en este mundo el caso sin sentido de hombres buenos que sufren como si fueran malos y de hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco esto tiene sentido. Ya habíamos dicho que íbamos a leer personas donde dice hombre, ¿no? Porque a eso se refiere, ¿no? Pero la generalización al masculino en nuestro idioma. Ese es otro tema. Mi TDA me lleva a muchos otros temas. Regrésate, Lisa, regrésate. Lo que yo sabía es que al bueno le va bien y al malo le va mal. Y resulta que no.
Me doy a la tarea de adquirir toda la sabiduría, me doy a la tarea de ser el sabio de sabios, porque tengo la teoría de que siendo el más rico de todos, otras cosas me faltan, que siendo el más popular de todos, otras cosas me faltan, que siendo el líder de todos, otras cosas me faltan, pero siendo el sabio, siendo el más sabio, y fíjate, ni siquiera es como el más sabio de todos, era quiero sabiduría, ¿no? Quiero sabiduría, quiero toda la sabiduría, quiero todo lo que pueda tener en sabiduría. Y yo sé que por ahí va el camino. Que en llegar a la sabiduría de sabidurías, que en llegar a ser un pleno sabio, lo demás viene por añadidura. La fama, el dinero, el bienestar, la salud. Así que quiero sabiduría, ¿no? Y lo encontramos ahora en Eclesiastés 8, otra vez ansioso y sacando la conclusión de tampoco la sabiduría plena te va a explicar el porqué de todo. Tampoco la sabiduría plena te va a dar razón de todo, te va a dar mayor control para que sientas menos ansiedad, te va... Estaba pidiendo la sabiduría como yo la quería y resulta que me están dando la sabiduría auténtica. Gracias. No la sabiduría como yo la quería. La sabiduría que me haga lograr combatir la injusticia y vivir en justicia, que me lograra evitar que llegue a mí, aunque caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, pero más a mí no llegará, ¿no? Eso está en Salmos. Quería una sabiduría que me permitiera planificar cada paso de mi vida de modo que no me equivoque, de modo que no sufra, de modo que no me dañe ni dañe a otros. Quería la sabiduría que me permitiera controlar los tiempos, que me permitiera leer la mente, que me permitiera tomar las mejores decisiones, que me permitiera no equivocarme, no perder la cabeza en esto o en aquello, que no me matara de tristeza lo otro. Es la sabiduría concebida desde nuestra mente humana, aquella que pudiera evitarnos el sufrimiento, la pérdida, el fracaso, la frustración. Y resulta que me dieron sabiduría de la verdadera. Y resulta que la sabiduría verdadera implica darnos cuenta de lo poco que en realidad controlamos comparado con lo mínimo que nos gustaría pensar que controlamos. Resulta que la sabiduría verdadera me empuja a una aceptación radical de la injusticia. Aceptación de la injusticia. Suena a darse por vencido. Cualquier activista de cualquier tipo me va a dar un palo en la cabeza. Aceptación radical de la injusticia frente a la incertidumbre. Y resulta que la sabiduría real me implica desapegarme de la necesidad de control. No que esté a mi servicio para poder controlar más y mejor. La sabiduría legítima resulta que es para desapegarme de la necesidad de control. Que la sabiduría implica que no cargue mi mente, que no cargue sobre mis hombros el mundo, hablando de todo aquello que podría suceder, de qué muchas formas podría salir mal, de qué muchas formas pudo haber salido mejor, pude haber hecho mejor, pude haber o pude no haber, de qué manera. Y resulta que la sabiduría real, la sabiduría legítima, es para que me ponga las pilas a tomar autocuidado en el presente versus el mucho control que yo quisiera del futuro. Y entonces el predicador lanza esta porción de texto, ¿no? Según yo sabía, Proverbios, al bueno le va bien y al malo le va mal. Y ahora resulta que yo salgo al mundo para encontrar dónde está el total de esa sabiduría, dónde está el beneficio de haber pedido esto en lugar de joyas y riqueza y poder, en dónde esto vale la pena. Eclesiastés 8 del 10 al 17 es una validación de que el mundo no siempre es justo.
con suma tristeza decir que aunque nosotros sabíamos, que aunque se nos había enseñado que para que nos vaya bien hay que ser buenos y que para evitar que nos vaya mal hay que evitar ser malos y que se puede traducir en muchas expresiones, no solamente en eso, ¿no? Yo nunca le he dicho eso a mis hijos, pero cada quien tendrá sus formas de haberle dicho esto a su prójimo, tenga la relación que tenga con este, ¿no? Ese deseo de control para el bienestar, porque ni siquiera voy a hablar del deseo de control de gente enferma mental que necesita controlar para sentir satisfacción. No, hablemos de nosotros, de nosotras, que no le llenamos la muela a un poderoso y que solamente estamos tratando de abrirnos paso en esta vida para hacerla valer la pena, que no somos amenaza para otros. Pensemos en nosotros, en personas en lo cotidiano, personas tratando de salir adelante, no personas tratando de controlar y abarcar y tenerlo todo y llegar a la cúspide. Solo quiero vivir bien, solo quiero vivir en paz, solo quiero vivir en plenitud, a pesar de lo mucho que hay a mi alrededor. Y en esa intención, validar que el mundo no siempre es justo evita la disonancia cognitiva. Estamos desde un punto de vista terapéutico, desde un punto de vista de salud mental. Estamos desde el consultorio. Validar que el mundo no siempre es justo nos ayuda a evitar la disonancia cognitiva, es decir, ese sufrimiento mental que viene de comparar cómo las cosas no son como deberían ser, cómo las cosas deberían ser y cómo son en realidad y no empatan. Ajá, esa disonancia cognitiva. Como yo sé que debería ser, aquí lo leemos, el predicador mismo cita, yo sabía, entre paréntesis lo leemos, que si te portabas bien te iba bien y si te portabas mal te iba mal. Yo sabía eso, pero ahora resulta que, y todo lo que leímos, esa es la disonancia cognitiva y el resentimiento. El resentimiento desde el consultorio, el resentimiento es lo que más me importa, porque es la emoción que se estaciona, es la sensación que se estaciona, que es el ente que se gesta a partir de esta dinámica de tenernos en la disonancia cognitiva de cómo deberían ser las cosas, de cómo son, y tratar de controlar allí cuando no podemos controlar, tratar de controlar allí nos lleva, o tratar de entenderlo, ¿no? De entender por qué al 100 nos lleva al resentimiento, que es el que me importa, que es el que le resta a nuestra calidad de vida, que es el que nos roba la paciencia, la tranquilidad para responder amablemente a los demás, ¿no? Que incluso no son parte de la dinámica, pero entonces ya estoy tan resentida, ya estoy tan harta, estoy tan agotada, que luego ya no tengo energía chida para mi bebé, para mi esposo, para mi mamá, para mis hermanos, que ya no tengo energía chida para compartir con mi perro, con mis gatos, y lo que les suelto es una patada. Aunque al instante me arrepiento y digo, ¿por qué? ¿Por qué mi primera reacción es ¿qué? Es lo que le resta calidad a nuestra vida. Hay muchas cosas que lo hacen, pero estamos partiendo de este versículo en particular, de este pasaje en particular. ¿Y qué es lo que provoca eso? ¿Qué es lo que hace ese resentimiento que le resta calidad a mis relaciones, que le resta calidad a mi vida, a la plenitud a la que aspiro, a la paz con la que quiero vivir? Validar que el mundo no siempre es justo nos ayuda a evitar la disonancia cognitiva, que de todas maneras va a suceder, pero estacionarnos en esa disonancia cognitiva, cómo son las cosas y cómo deberían ser, y darme cuenta de que eso no combina. Ajá. Esa disonancia cognitiva que sale como cuando, pero se supone que una pareja sea fiel, pero es que se supone que un cristiano no agreda, pero es que se supone que los papás están para cuidar. Entonces se supone que el gobierno está para todo eso, donde sea que tú lo estés sintiendo, ¿no? Esa disonancia cognitiva, y no habitarla de forma saludable,
porque no estamos validando esa injusticia, porque estamos viviendo en la fantasía de cómo debería ser, y entonces estacionada engendra, echa raíces en resentimiento, y ese resentimiento agota, ese resentimiento carga la mente, ese resentimiento enferma el cuerpo. Entonces, en estos primeros versículos que leemos, el predicador ya señala cómo las cosas deberían ser y cómo son en realidad, y son bien asquerosas. El bueno hace las cosas bien y le queda faltando para sí mismo, y la buena lo hace con buena intención, invierte, acompaña, da y se queda sin nada. El malo absorbe y absorbe y eso le rinde intereses. El malo se aprovecha de otros y se sale con la suya. El malo está en los puestos de autoridad para que las cosas sean como él quiere que sean. Y prospera, ¿no? Y vive por encima de los demás y vive más tiempo porque tiene para pagar mejor atención médica, y vive más tiempo porque se puede hacer chequeos preventivos, y vive más tiempo porque no está en riesgo constante de... Y es legítimo, pero es así lento, poco a poco, que en ese rumiar de pensamientos, en lugar de procesar bueno y de decir y de soltar y decir, bueno, la vida no es justa, bueno, las cosas no son como me las enseñaron, y hay una crisis y nos quebramos, nos astillamos, nos estrellamos. Si no salimos de eso, tratando de soltar el control y la necesidad de saberlo todo, se estaciona y se gesta el resentimiento. Aceptar que existen cosas fuera de nuestro control, como que el sistema falla y el comportamiento de otros que no lo controlamos, es clave para prevenir la ansiedad crónica y el desgaste emocional, que pueden venir por múltiples razones, pero partiendo de este pasaje en particular, mucha ansiedad crónica, mucho desgaste emocional se genera de la fantasía, de la ilusión de querer controlar lo que en realidad no está en nuestras manos. Ya sea en el presente, controlar lo que no podemos controlar, o rumiando el pasado en todo lo que pudimos haber controlado, en todo lo que pudimos haber hecho diferente, en si no lo hubiera mandado en un Uber, si no le hubiera dicho que esto y lo otro, si no hubiera confiado en... Bebé, tomaste las decisiones con la información que tenías, con la calidad de salud mental que ostentabas en ese momento, con la información limitada que tenías en esa situación, con lo novato que eras. Pero luego, después de nuestro crecimiento, maduración, de extra aprendizaje, miramos el pasado y decimos, mira qué estúpida, qué inútil, con lo poco que sabía, ¿no? Pero es todo un proceso amar y tener ternura, tener paciencia por la persona que fuimos cuando sucedió lo que sucedió. Por la disonancia cognitiva entera de se supone que los maestros están para, se supone que los pastores están para, se supone que las mamás son para, se supone que las autoridades están para, y no. Ahora que yo te diga que sigas adelante no significa que estoy invalidando el sufrimiento que eso provoca. No lo invalido en absoluto. Es lo que te decía al principio, queremos poner o es una cosa o es otra, las dos conviven perfectamente. Y el hecho de que sea un sufrimiento, el hecho de que sea una injusticia que nos amarga, que nos duele, que nos lastima, no compite con la realidad de cómo es el mundo. Cómo debería ser no compite con la realidad de cómo es, con nuestra conciencia de cómo es. Aceptar que existen cosas fuera de nuestro control, como que el sistema falla y el comportamiento de otros que no controlamos, es clave para prevenir la ansiedad crónica y el desgaste emocional. Muchas de las técnicas de sanidad mental, muchas de las técnicas de sanidad, de procesar el duelo y el trauma, muchas de las técnicas de traernos al aquí y a la hora, de ayudarnos a salir de un episodio de ansiedad, tiene que ver
con conectarnos a tierra firme, con conectar nuestros pies a tierra firme, haciendo cuentas de cuánto controlamos en realidad, todo lo que quisiéramos controlar pero no controlamos, y todo aquello que ni siquiera tenemos por implicación y que tampoco vamos a controlar. Y es un golpe muy a lo sobrio, es sin anestesia. Cuando caemos en cuenta de en realidad lo poco que controlamos versus lo que creíamos que controláramos y más allá lo que quisiéramos además controlar y no podemos. Pero no estamos invalidando que fue injusto lo que viviste, que fue violento lo que experimentaste, que fue desagradable lo que te hicieron, que fue deshumanizante, que se te cosificó, que se te hizo injustamente, que sucedió. No estamos invalidando el dolor y todas las implicaciones negativas que significaron lo que te sucedió. Pero estamos diciendo que en esa disonancia cognitiva, si te pones a rumiar cómo fue y cómo debió haber sido, te vas a matar el cerebro. El predicador viene después de una vida de experimentar. ¿En dónde está la sabiduría? ¿Estará aquí? ¿Estará acá? Y viene y nos ofrece esos resultados de su investigación. Está aquí su tesis. Y fíjate qué es lo que finalmente nos dice. Por eso me declaro en favor de la alegría. Todo lo que nos dijo hace rato. Así se da en este mundo el caso sin sentido de personas buenas que sufren como si fueran malos y de personas malas que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco eso tiene sentido. Por eso, versículo 15, me declaro en favor de la alegría. Y lo mejor que puede hacer la persona en este mundo es comer, beber y divertirse, porque eso es lo único que le queda de su trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Es el resultado de su tesis. Mientras más me entregué a aprender y a saber, a observar todo lo que se hace en este mundo, llega un momento en el que no puede uno dormir a ninguna hora. Entre más sabes, más sufres. Entre más entiendes, peor es el golpe. Entre más descubres, más duele. Y entre más aprendes, solo te das cuenta de que yo solo sé que no sé nada. Entre más investigo, más me doy cuenta de lo que no controlo, de lo que todavía la ciencia no ha descubierto. Entre más sé, más complejo se vuelve. Eso te viene a decir el sabio. Pedí sabiduría para poder controlar más, para poder disfrutar mejor, para no preocuparme de nada, y soy el sabio de sabios. Salí a buscar la sabiduría por donde estuviera porque no me convencía, no me satisfacía y regresé para saber que la sabiduría no es para satisfacerme por todo lo que mira yo controlo, por todo lo que mira yo sé y manejo, por todo lo que mira yo he planificado y no me va a dar por ningún lado. El domingo pasado te decía, es legítimo que batallemos, que luchemos contra la muerte y ¿qué dije? La degeneración, no, la muerte y se me fue. La muerte y la degradación, que las cosas se degradan, ¿no? Es legítimo que luchemos contra la muerte, que tratemos de prolongar la vida, que tratemos de prolongar la salud. Es legítimo. Pero hay que recordar, la sabiduría nos recuerda que aunque es legítima esa batalla para postergar la muerte, para postergar la pérdida, no podemos evitarla. Se va a degradar, va a decaer, se va a enfermar y va a morir. Va a decir adiós, se va a terminar. Entonces, es importante que para no ceder nuestra salud mental, mientras logramos entender el mundo y vivirlo, es importante que incluyamos la gestión, nuestra propia gestión, nuestra propia administración de la incertidumbre en la incertidumbre y el exceso de futuro. Que gestionemos. Es decir, es inevitable que al momento nos dé miedo todo lo que puede salir mal. Es inevitable que nos dé esa punzada, esa descarga de adrenalina del susto, del temor, de lo que está sucediendo, de lo que está por suceder.
de cómo estás viendo delante de ti casi hasta en cámara lenta, esto se va a poner feo, esto va a doler, esto va a durar. Se está terminando la vida justo como la conocía y como me gustaba. Y lo ves y pasa en microsegundos y al mismo tiempo lo ves en cámara lenta. Y se te cimbra el suelo y se te cae el edificio. Y te cae esa disonancia cognitiva, citando proverbios en tu mente. Lo que yo sabía, lo que se suponía que pasara, lo que se supone que sea, es que al bueno le va bien y al malo le vaya mal. Y es muy fuerte, es muy intenso y cae sin anestesia. Así que tenemos que gestionar la incertidumbre y el exceso de futuro que tanto permitimos que se estacione en nuestra vida. La solución no es disolver la incertidumbre, no se puede disolver. El proceder no es apagar nuestra mente al futuro y entonces entrar en negación. O tratar de planificar todas las múltiples formas y todos los planes que podamos tener, plan A, B, C y D, para que no duela, para que no se acabe, para que no reviente, para que funcione, para que... Y finalmente el mundo es como es. Validar el mundo y cómo no siempre es justo nos va a evitar la disonancia cognitiva y el resentimiento. Aceptar que existen cosas fuera de nuestro control como que el sistema falle y el comportamiento de otros es clave para prevenir la ansiedad crónica y el desgaste emocional. Hay que gestionar la incertidumbre y el exceso de futuro que tanto permitimos que habite en nuestra casa, en nuestra mente, sin pagar renta. Por lo mucho que estamos rumiando, por lo obsesivos, por la obsesión que tenemos con predecir y controlar el futuro. Y que finalmente solo es fuente de estrés. No es fuente de control del futuro, sino fuente de estrés. Y fuente de un estrés crónico, fuente de un episodio de ansiedad. Eso es lo único que trae la obsesión con predecir y controlar el futuro. Es legítimo, es entendible en nuestra humanidad, pero por ahí no es, nos dice el predicador, nos dice Eclesiastés en clave de salud mental. Reconocer que no sabemos qué pasará nos libera para vivir en el aquí y el ahora. No estoy diciendo que sea fácil, te lo digo con todas las penurias que estamos cargando familiarmente. Que reconocer que no sabemos qué pasará nos libera para vivir en el aquí y en el ahora. Es decir, no es saludable, no es sabio que desde el púlpito, con Biblia en mano, te digamos todos tus problemas se van a solucionar. Dios es un Dios de control, que digamos puedes evitar el infierno así ya está, y de todas maneras la vida es un infierno en vida propia, o la miramos alrededor y decimos en cualquier momento me toca, ¿no? Entonces, para poder hacer Biblia, para poder hacer fe, espiritualidad, sin ofrendar a cambio nuestra salud mental, hay que hacer conciencia de esto, de lo mucho que necesitamos desarrollar esa gestión de la incertidumbre, evitar la obsesión con predecir y controlar el futuro para evitarnos el dolor, porque no es fuente de control, es fuente de estrés. Reconocer que no sabemos qué pasará nos libera para vivir en el aquí y en el ahora. Ese reconocimiento no implica que vamos a entrar en negación, no está pasando nada, todo va a estar bien. Y decir esas frases que más bien nos dicen otros, ¿no? O que nosotros le decimos a otros porque nos cala mucho que llore, porque nos pesa mucho que esté tristón, porque se ve bien deprimido desde hace mucho tiempo y es incómodo para nosotros.
¿no? Entonces, si amamos a la persona, pues porque nos duele que le duela, ¿no? Pero cuando no hay ese amor profundo de por medio, porque es incómodo para uno que lloren, es incómodo para uno verlo derramando lágrimas y mocos y sus ojos hinchados y los gemidos, porque algunos hasta gimen y eso da cosa, ¿no? Y da miedo y asusta. Y entonces tratamos no pasa nada, todo está bien, no es para tanto, no. Y eso no valida. Si está bien cañón, si está bien horrendo. Lo que sea que estés viviendo, te digo, igual que lo que yo sé que yo estoy viviendo y te lo puedo enlistar, está bien horrendo, está bien injusto, está bien pesado. Y no necesitamos invalidar que duele, que es bien injusto, que es bien agotador y que es bien abrumador y que da bien mucho miedo, con el hecho de, y sin embargo, suelto. Porque estar aquí preocupada no me va a dar el resultado. No me va a desaparecer mágicamente lo que me está pasando, pero sí me roba calidad de contacto con quienes amo. Todo aquello que estoy cargando, sobre todo eso que no le dices a nadie, porque no puedes o porque sientes que no puedes, aunque sí puedas. Pero no puedes acudir porque no te va a entender, porque no la quieres dejar preocupada, porque te va a echar esa cara de decepción, porque qué van a decir, porque en qué posición vas a quedar, porque es que pues si tú eres la mamá, tú eres el jefe de la familia, pues si tú eres el que está en control, si el cristiano eres tú, o sea, sobre todo eso que además no lo puedes decir abiertamente, no te lo soluciona. Te resta calidad para disfrutar el hoy. Hace que aunque no sea con tu hijo, con tu hija, cuando venga tu primera reacción es ¿qué? Te resta calidad. Y de todas maneras no vas a evitar el golpe, pero además estás sufriendo previo por lo que está a punto de salir mal, que tú lo estás viendo, que ya lo estás percibiendo y dices, va a doler mucho. Se va a caer todo este asunto aquí. Y aparte de eso, lo que te podrías imaginar, podría suceder así, podría faltar aquello, podría no haber, y todavía falta que, chica, no estamos diciendo que invalides que duele mucho, que invalides que fue muy injusto, que invalides la disonancia cognitiva entre debió haber sufrido por lo que hizo y salió bien parado. Debió haberle costado su trabajo y me costó el mío. Y lo que sea. Nos roba calidad de vida en el aquí y en el ahora, lo que sí tenemos. Entonces no se trata de invalidar, pero no podemos evitar que eso sea el aroma de nuestro actual, el aroma de nuestro día de hoy, el aroma de lo que sí tenemos, nuestro cuerpo, nuestra familia elegida, sangre o no, nuestra salud, los lentes con los que miramos la vida. Nos roba esa calidad en el aquí y en el ahora, no nos soluciona. Hay que reconocer la futilidad, lo improductivo que es, lo inútil de sobreanalizar todo, de hacer una rumiación mental, como decimos en terapia, y rumiar pensamientos que solo conduce al agotamiento y a la depresión. Y generalmente sobreanalizamos sobre cómo debió haber sido, o cómo pudo haber sido, cómo debería ser, cómo estoy viendo que no está resultando. Rumiamos sobre por qué lo hizo, rumiamos sobre cómo estará yéndole en comparación con cómo me está yendo a mí, rumiamos en el asunto de cómo todo implica injusticia e implica pecado institucional, el propio sistema está enfermo, el propio sistema es corrupto,
tu gobierno es un narcogobierno y todo lo que debería ser no es. Pero es tan inútil sobreanalizar. Agota, deprime. Requerimos saber cuándo dejar de analizar. Ahí radica la sabiduría, leyendo desde el Eclesiastés. La sabiduría no está para, o no es, que nos va a permitir solucionarlo todo, controlarlo todo, que todo salga bien, que tengamos plan A, B, C, D y E. La sabiduría va a ser para saber cuándo ya dejó de ser saludable analizar, porque el análisis no es que sea algo malo, ¿no? Pero cuándo dejó de ser análisis para hacer sobreanálisis, cuándo dejó de ser estar en mi mente para procesarlo y cuándo se convirtió en rumiación mental. Cuando dejó de ser controlar lo que de hecho está en mis manos y decidir sabiamente lo que de hecho está en mis manos para decidir, y cuando ya no está en mi control. Pero todavía estoy engranada en por dónde le puedo controlar, por dónde todavía puedo, chica. La sabiduría radica en saber cuándo dejar de analizar y cuándo aceptar el misterio o la complejidad de la existencia. Esto simplemente es como es. Es como es. Es como nos toca. Nada más que ese es como nos toca, ese a la suerte, ese al azar, le da mucha comezón al cristianismo tradicional. Pero un cristianismo que se sustenta en que Dios esté en control de todo, como a mí me gustaría que fuera el control. Ese cristianismo que se sustente en que al bueno le vaya bien y al malo le vaya mal, aunque nosotros no nos demos cuenta y no conozcamos. Hasta el cristianismo tiene sus misterios y hay que aceptarlos. Hay que aceptarlo. ¿Con qué concluyó la vida de Jesús? En nuestra necesidad, en nuestro deseo de control, diríamos triunfante en la cruz y después resucitó. La cúspide de la carrera de Jesús, de la carrera del Mesías, es esa demostración de cómo el sistema está corrupto, de cómo no controlamos, por más bien que hagamos las cosas, con más inversión que le echemos a la vida, con más kilos que le demos, con más buena intención, con lo que sea, termina uno en la cruz. Así de torcido está el sistema, así de torcido está el gobierno, así de torcida está la iglesia, la cúspide, la imagen clave. ¿Cómo queremos tratar de controlarlo? Bueno, entregó su propia vida. Bueno, lo hizo por nosotros, nos salvó. La cruz es una injusticia. Es una cosa horrenda. Es la manifestación de lo torcido que está el sistema. ¡Qué pena! Que la gente que le hace bien a la vida nos la desaparecen y la gente que es un cáncer social está en los puestos de autoridad y están entre el top 10 más ricos del país, del mundo. ¡Qué cosa más desagradable! Pero esa sensación de lo desagradable, esa disonancia cognitiva aguda, quiero decirle aguda para lo que dura, ¿no? La frustración al momento, no una disonancia cognitiva en la que nos atoramos. Por eso te digo, la disonancia cognitiva no es lo malo. Lo malo es que en esa disonancia nos obsesionemos con controlar y entender por qué rayos, y entonces venga el resentimiento de lo muy preparado que estoy, de lo mucho de esfuerzo que hice, y mira dónde estoy comparado con esos huevones. Todo lo que yo podría hacer con lo que les sobra en su trabajo de huevonear. Y sin embargo, no me conformo a este siglo. No os conforméis a este siglo, leído en el Nuevo Testamento, aunque nosotros estemos en los libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. No os conforméis a este siglo. Entonces no es que se note que tú sí eres cristiano, que se note que tú sí tienes fe, que se note que tú vas al cielo, que se note que tienes un buen testimonio, que no tienes cola que te pisen. No te conformes a este mundo, no sigas sus modas.
ay, que el Pride, ay, que esto, que el otro, tú no, no, tú no te conformes a este siglo corrupto, torcido, no se conforma en este siglo es, no voy a permitir que este siglo, que en este caso, pues tu siglo, ¿no? Tu presente, ¿qué es tu presente? Injusticia política, activistas desaparecidos, lucha feminista que parece no avanzar, que parece ser solo un dolor de cabeza, un procedimiento judicial que no avanza y que sabes que no va a salir a tu favor aunque hayas hecho las cosas bien y hayas ido a denunciar. Y fíjate el grito del predicador diciendo, he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo, la alaban el día de su entierro, y en la ciudad donde cometió su maldad ya nadie después recuerda esa maldad. Y esto no tiene sentido, porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Hubiera denunciado, ¿de qué sirve, estúpida? No procede, no te creen. Investigan y sueltan y luego vienen hasta las represalias porque denunciaste. Está bien podrido. Y es legítimo hacer esta interpretación, no tratando de encajar nuestra vida en la Biblia, sino la Biblia a partir de nuestra existencia. Mirar la Biblia a partir de nuestra experiencia propia. Dejarnos hablar a todos, a todas, desde nuestra perspectiva de vida, como empleado del mes, como desempleado, como madre soltera, como esposo, casado, por todas las de, como profesionista, pero que todas, que todos, ¿no? Podamos hacer Biblia y validemos la experiencia múltiple del ser humano. Validación del autocuidado es con lo que termina el predicador en este pasaje. Lo que yo sabía, versículo 12, es que a los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él les va bien, y que por el contrario a los malvados les va mal y su vida pasa como una sombra porque no muestran reverencia a Dios. Se cierra el paréntesis. Y así se da en este mundo el caso, sin sentido, de personas buenas que sufren como si fueran malas y de personas malas que gozan como si fueran buenas. Yo digo que tampoco eso tiene sentido. Sigue diciendo, estoy leyendo. Por eso me declaro en favor de la alegría, y lo mejor que puede hacer las personas en este mundo es comer, beber y divertirse, porque eso es lo único que le queda de su trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Mientras más me entregué a aprender y a saber observar todo lo que se hace en este mundo, llega un momento en el que no puedes dormir a ninguna hora. Entre más sabes, más sufres. Entre más tratas de entender, menos entiendes. Entonces, ¿para qué engranarse en eso y perder la calidad de vida del hoy? Y tener la oportunidad de reaccionar más positivamente, más saludablemente cuando viene tu gente que amas en lugar de ¿qué? ¿Otra vez? Y además tú. Más cuenta me di de que las personas no pueden comprender lo que Dios hace ni lo que ocurre en este mundo. Por más que luche buscando la respuesta, no la encontrará, aun cuando el sabio diga conocerla. En realidad, no ha podido encontrarla. Acá en esta iglesia está la respuesta, acá en esta iglesia, acá en esta congregación, acá en esta religión, acá, bebé, nadie la sabe, nadie la controla. Caemos en una contradicción elemental cuando como iglesia decimos Dios está en control y al mismo tiempo nosotros queremos controlarlo todo. Hasta cómo se viste el feligrés, caray. En cómo se canta, en cómo se lee, en cómo se... Nadie controla nada. Pero eso es un caos mental, sobre todo para una organización en la que supone que tengamos contención para la gente. Pero si vamos a contener a la gente a partir de la negativa, de la mentira de caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y luego decir, sí me cayó y bien duro, sí me tocó, ¿por qué? Si me dijeron que si creía, que si me bautizaba. Es una enorme contradicción querer controlarlo todo
incluyendo a Dios, no nos damos cuenta, pero incluyendo a Dios, controlamos la voz de Dios, qué dijo Dios, qué condena a Dios, qué hace y qué no hace, qué permite, qué no permite, y luego darnos cuenta de que dio igual. Es una contradicción tratar de controlar a Dios en nuestro discurso y luego decir que Dios es omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo... Y que al mismo tiempo Dios quepa en nuestro discurso, que es una gran contradicción decir que Dios es inmenso, que Dios está en todo y al mismo tiempo decir Dios está aquí, en estas cuatro paredes, en este púlpito, en este discurso. Pero la necesidad de control de la iglesia, la necesidad de control del predicador, la necesidad de control se proyecta en los sermones y no significa que sea palabra de Dios. Lo que encontramos en este texto de sabiduría es, entre más trata uno de saber y de entender, menos sabe. Más se da cuenta, entre más trata uno de controlar, más se da cuenta más bien de lo menos que controla. Yo pensaba que controlaba por lo menos el 30%, tratando de controlar todo, caí en la cuenta de que controlo el 10%. Y si acaso ese 10 que controlo es cómo reacciono. Ni siquiera controlo la situación en particular, solo puedo controlar mi autocuidado mientras pasa lo que tiene que suceder. Controlar mi autocuidado de modo que no pierda las ganas de vivir mientras atravieso esta lista de crisis. Resulta que el 10% que en realidad controlo apenas es comer bien, dormir bien, descansar, tomar agüita, contar lo que no he contado, y si no tienes con quién contarlo, en tu red de apoyo con relación afectiva, es decir, es algo que no puedes contar a tu familia, que no puedes contar a tus amigos, ¿a qué esperas? A llamar a la línea de atención, a buscarte un psicólogo, una psicóloga que tenga algún, no sé, algún plan de pagos, por lo menos mientras le voy a preguntar a la IA, pero no tratando de sobre controlar lo que no está en mis manos, tratando de entenderlo todo. Y voy a espiar y voy a ver sus fotos y para ver desde cuándo, desde dónde, bebé, eso nomás da para crisis. Entre más trates de controlar, entre más trates de saber, más desnuda te sientes. Ese es el Génesis 3. Más quería saber, más quería controlar como el fruto, y para lo que me da no es para controlar y sentarme en el trono, es para darme cuenta de que se me ve todo y que aparte me dé vergüenza. Porque pues que tiene que se me vea todo, pero la vergüenza, la sensación de vulnerabilidad, esa desnudez, es decir, por donde quiera me puede llegar, esto es tan frágil, se acaba en un segundo. Y el predicador lo que dice: por eso me declaro a favor de la alegría, de la gratitud diaria por los placeres cotidianos que hay en mi vida, de esos ojos que me miran con sonrisa, que me guiñan, de ese abrazo, de que sí hay agua, de que tengo para comer hoy, ya mañana veremos. No es una actitud de dejadez, no es una actitud de abandono, de entrar en negación, es un mandato de autocuidado. Es autocuidado como resiliencia. Mientras acontece todo lo que tiene que acontecer y solo controlo el 10% y solo tengo la información del 20, del 30%. No es invitación a la superficialidad, que coma, que beba, y luego lo leemos así, no, ay, es libertad, no libertinaje. No, o sea, pero fíjate en esto, lo mejor que puede hacer la persona en este mundo es comer, beber y divertirse, porque es lo único que queda de su trabajo, porque es lo que le da su trabajo, y es bueno que disfrute. Y entonces luego, ay, no inviten a la superficialidad, bebé. Estamos invitando a que coma con gratitud, que abrace con gratitud de quien sí está, a pesar de quien se fue,
que mire con esperanza lo que todavía existe a pesar de todo lo que dejó de existir, que confíe en el que está aquí presente, que confíe en su yo, que no es la misma que era, no eres la misma, no eres el mismo que hace 10 años. La crisis de hace 10 años no te agarra como te agarró. Eres otro. Y la gratitud de cómo eres otro, de cómo eres otra. Para empezar, que sigues aquí. ¿Cómo es posible que no te hayas quedado allá embarrado en el suelo? Tumbado en la desesperación, en esa cama de autocompasión y estás aquí. Entonces no es una invitación a la superficialidad, ni a la vanidad, ni a el darse a la comida y a la bebida. En Eclesiastés dice, no es una invitación a la superficialidad, es un mandato de autocuidado. Ahorita lo que tienes, ahorita lo que controlas es cómo reaccionas. Y a veces ni siquiera cómo reaccionas al momento, pero cómo vas a prolongar o no esa reacción. Aquí ahorita lo que controlas es comer e hidratarte. Es no perder el sueño lo más que puedas por esto, es descansar. Es buscar apoyo donde has estado viviéndolo sin hablar en absoluto. Y te digo, entiendo que hay situaciones en las que de verdad no tienes a quién decírselo. Busca por donde sea. Tu red de apoyo por eso no puede ser solo gente con la que tienes una relación afectiva. Tu red de apoyo debe implicar profesionales, gente con la que no eres amigo ni familia y por lo tanto sí le puedes platicar y por lo tanto sí le puedes pedir punto de vista. Y lo que no sea presencial, que sea virtual. Pero es un mandato de autocuidado, gratitud diaria, vivir los placeres simples, la satisfacción que nos dé el trabajo, lo que sea que trabajemos, lo que sea que nos permita producir para generar y para sustentar la vida, el cuerpo, la salud, la familia. Herramientas de regulación emocional, las que hagan falta para evitar el colapso. Y que no quedes ahí. Y que no nos abandonemos ahí, que no perdamos la esperanza de a tiro allí. Igual que no lo hiciste hace 5, hace 10 años, hace 15. Vamos a terminar con la lectura completa del pasaje, con este enfoque de salud mental. Versículo 10. También he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo la alaban el día de su entierro. Y en la ciudad donde cometió su maldad nadie después recuerda eso. Y esto no tiene sentido. Porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que las personas solo piensen en hacer lo malo. Así resulta que el que peca y sigue pecando vive muchos años. Lo que yo sabía es que a los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él les va bien, y que por el contrario a los malvados les va mal y su vida pasa como una sombra porque no muestran reverencia a Dios. Bueno, y así se da en este mundo el caso, sin sentido, de personas buenas que sufren como si fueran malas y de personas malas que gozan como si fueran buenas. Yo digo que tampoco eso tiene sentido. Por eso me declaro en favor de la alegría. Y lo mejor que pueden hacer las personas en este mundo es comer, beber y divertirse, porque eso es lo único que le queda de su trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Mientras más me entregué a aprender y a saber y a observar todo lo que se hace en este mundo, llega un momento en que no puede uno dormir a ninguna hora. Más cuenta me di de que las personas no pueden comprender lo que Dios hace ni lo que ocurre en este mundo. Por más que luche buscando la respuesta, no la encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerla, en realidad no ha podido encontrarla. Te deseo paz mental mientras desarrolles tu espiritualidad. Que tu religiosidad, tu espiritualidad, tu fe, tu cosmovisión, tu manera de ver las cosas, tu energía superior a la que te encomiendas, no den el traste tu salud mental. Que pueda ser tu yo auténtico, que pueda ser tu yo plena,
y que puedas atravesar esta crisis, esta lista de carencias, de crisis, de pérdidas, de duelos que estás enfrentando. Controlando, sin embargo, el día a día. Lo que comes, lo que bebes, lo que descansas. Echando mano del autocuidado como bandera de resiliencia. Este no es el final. La verdadera sabiduría emocional radica en conocer nuestros límites, en dejar de cargar la responsabilidad de arreglar las injusticias del mundo o las injusticias alrededor de mí, en encontrar refugio en el disfrute de las pequeñas cosas y cotidianas. Nos vemos en la siguiente sesión con el capítulo 9. Ya casi terminamos Eclesiastés. Son 12 capítulos. Lo que nos tome, lo vamos a tomar con calma. Espero que esto haya sido bendición, que esto haya sido buena reflexión. Y si hay reflexiones que no se mencionaron y vinieron a ti, por favor, compártelas. Y también motivos de oración. Los motivos de oración que nos llegan por WhatsApp, por inbox, los incluimos. En medio de todo lo que no controlamos, te sostenemos en oración. Dinos así en pocas palabras lo que estás atravesando y no le puedes decir a tu familia, no puedes, aquí hay confidencialidad de consultorio, aquí hay confidencialidad como acompañamiento terapéutico, hay confidencialidad de personal de la salud, hay confidencialidad pastoral por todos lados. El único motivo para romper la confidencialidad es que peligre la vida de alguien, ¿no? Entonces, manda ese mensaje. Estoy que me lleva por esto y no se lo puedo decir a nadie. Dínoslo. No te vamos a solucionar, pero tampoco vamos a cargar con ello, lo vamos a encomendar mientras tú atraviesas tu proceso. Y gracias por escuchar los propios también. Estoy que me lleva, no, que me trojo. Pero seguimos y disfrutamos los placeres cotidianos. ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes están? Nuestra familia elegida. Nuestras ganas de vivir. Nos vemos el próximo domingo, espero. Conexión lenta. Déjame apretarle, finalizó.